Bueno, Enrique, ¿cómo piensas del mundo en el 2050? Pienso que el mundo va a estar densamente poblado, mucho más que el que estamos ahora, con unos problemas ambientales gravísimos, con unas crisis gigantescas de recursos naturales, de calidad de agua, especialmente, pero también de calidad del aire. Un mundo lleno de conflictos que no se solucionan y el panorama para mí no es muy positivo. Parte de los recursos naturales estarán ya en su punto máximo de agotamiento y creo que eso es, digamos, un panorama un poco triste, pero esa es la tendencia que veo. Bueno, el desarrollo tecnológico que viene implementando garantizará la seguridad alimentaria para una población en aumento sin deteriorar los recursos naturales. Tal como está concebida, no. La agricultura dominante en este momento de agroindustria, de monocultivos y de plantas y animales transgénicos está dominando totalmente el panorama. Están tratando de alimentar con eso a la gente, pero la verdad es que detrás de eso hay un enorme negocio de unas pocas empresas. Y esa es la tendencia universal. Ahora, en la medida que los países ricos tengan más dinero, están comprando ya las tierras, se están apoderando ya de las tierras de los países pobres. Entonces, la solución no es esa, no es el camino. La producción agroecológica considero que sí tiene las opciones para hacerlo, pero hay demasiadas barreras que no permiten que ella se desarrolle en la extensión que necesita y a la velocidad que se necesita. Si el desarrollo tecnológico lo hemos basado en el petróleo como fuente de energía, ¿qué va a pasar en el 2050 si las predicciones son que los yacimientos cada día están más escasos? Las predicciones han cambiado varias veces. No podemos pensar que no va a haber más petróleo. Realmente están encontrando más petróleo cada vez más profundo y más costoso de extraer, pero les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Brasil era un importador nato de petróleo. Brasil es la economía más grande de América Latina, es un país de casi 200 millones de habitantes, importaba todo el petróleo, desarrolló la biomasa para generar energía como de combustibles y encontró petróleo en los últimos años en el mar y ahora tiene unas plataformas gigantescas sacando cada vez más petróleo y cambió otra vez su patrón de consumo. Yo lo que pienso es que van a ser tan grandes los daños en el clima y tan grandes los daños en los ecosistemas con todos los derrames y con todos los problemas que va a ser mucho más grave el tema de contaminación que el tema de la energía. El desarrollo de energías limpias, por ejemplo, está muy lento frente a realmente el problema. Yo creo que primero va a ser el problema, la crisis ambiental va a ser más grande que el agotamiento del petróleo y la crisis va a ser durísima es allí en ese punto y no tanto en que las fuentes del petróleo se acaben, porque también ahí quedan enormes cantidades de carbón, hay lechos marinos que están utilizándose y cada vez va a ser más fuerte esa presión para sacarlos de allí. Entonces el problema para mí el problema está más en los efectos ambientales globales. Y los efectos, digamos, por ejemplo, en el agua. Claro, no, es que el problema grave está en este momento en el aire, pero en el agua está mucho más grave todavía. Y sobre todo que se están acabando las fuentes de la riqueza de los mares. Recuerden que es la mayor parte del planeta. Y cada vez hay menos pesca. Por ejemplo, la pesca en el mundo se está acabando. En los mares que son gigantescos. Imagínense, eso sin tanta contaminación. Imagínense cómo va a ser entonces con la contaminación de casos como lo que se presentó en el Golfo de México, por ejemplo, con el derrame de la BP. Es una cosa escandalosa, pero no está funcionando. Cada vez van a ser peores porque no hay los sistemas por más de que se diseñen los sistemas por ejemplo, de transporte del petróleo es un riesgo altísimo. Los buques tanques también se hunden, se estrellan y hacen unos derrames gigantescos. ¿Crees que los compromisos establecidos entre los países desarrollados y en vía de desarrollo pueden tener un impacto positivo en el futuro? Yo soy muy pesimista en eso porque han fracasado todas las negociaciones. El camino sí es ese, el camino es la negociación, el camino es que realmente los países ricos entiendan que su desarrollo ha estado acabando con el planeta y acabando con los países pobres también, y los efectos negativos se están viendo más en los países pobres o en los pobres de los países ricos.
Entonces la negociación es definitivamente, pero hay demasiado egoísmo en esto, y un egoísmo profundo, eso es lo que uno siente después de 20 años de negociaciones. Nadie quiere ceder, los ricos y los nuevos ricos como China o la India, por ejemplo, que consumen cada vez más recursos del planeta, no quieren absolutamente ceder nada, cada vez utilizan con, digamos, más cantidad de recursos sin respeto, sin reciclaje, sin unas fuentes renovables para hacerlo. Entonces, por ejemplo, China lo que está haciendo en África es dramático. China es la economía más grande del mundo en este momento, casi igual a la de Estados Unidos. Está pero con un 1.200 o 1.300 millones de habitantes que están consumiendo más. Llegan a África y prácticamente están arrasando con todos los recursos de esos países a cambio de nada. Y la mayoría de la gente en China produce muy barato, pero están viviendo básicamente que para comer. Entonces, no veo realmente una actitud equitativa en esas negociaciones y no se ve cambio. La Convención de Kioto es un fracaso, el protocolo de Kioto es un fracaso absoluto y no veo que avancemos. Cada año, cada 2 años hay ¿cómo se llama? Una cumbre nueva y cada año se aplazan las decisiones. Las decisiones al 2050 ya van en un egoísmo grandísimo de Estados Unidos, China, la India, Europa y Japón, que habían avanzado un poquito más, ya se están deteniendo y en la medida que sus economías se ven afectadas empiezan a olvidarse de sus compromisos ambientales. Bueno, ¿cómo crees que los avances en la tecnología afectan las relaciones interpersonales? Nos afecta muchísimo. Hoy en día prácticamente la comunicación cada vez más rápida y, digamos, la forma de percibir una cantidad de valores que no son los nuestros está cambiando profundamente las personas y las familias. La gente tiende a ser cada vez más interconectada con otros patrones, como especialmente los gustos, los cambios culturales son muchísimo más rápidos, pero se están perdiendo también mucho más rápido las tradiciones y, digamos, los diálogos que deben ser fundamentales en las familias. Uh-huh. Bueno, si ya respondiste qué va a ser de la familia en el futuro. Bueno, yo creo que yo no quisiera pues terminar con una visión tan pesimista, pero quiero decirles que la realidad es honesta. Pero pienso que solamente una crisis más profunda en la sociedad, en las familias y pues el núcleo de la familia sigue siendo el núcleo de la sociedad. Hasta que no toquemos fondo con esos crisis de valores, con esa crisis de consumo, con una crisis de los patrones con los que nos interrelacionamos entre humanos y entre humanos y el resto del medio ambiente, no vamos a cambiar profundamente. Yo aspiraría que antes de 2050 se llegue a ese punto donde hay que devolverse y hay que retornarse y hay que cambiar mucho más rápido. Pero en este momento no puedo decir cuándo sería, no puedo predecirlo porque no creo que la tendencia no es así, ¿no? La tendencia es tenaz, pero confío en que los valores, finalmente los valores de la familia, los valores que defendemos en muchas sociedades del mundo y son los valores que también se expresan en la Carta de las Naciones Unidas con los derechos humanos, se expresen de una forma mucho más radical como la que estamos ahora y eso nos da el pie para un cambio antes de que sea demasiado tarde, pero 2050 para mí ya es demasiado tarde, no podemos esperar tanto tiempo. Bueno, ¿qué cambios se pueden generar en el ámbito educativo para poder afrontar los riesgos que ya estamos viviendo? La educación es fundamental, es la base del cambio. Sino, decir, gracias a la educación hemos visto la evidencia de estos problemas, pero también vemos que necesitamos un cambio profundo en el sistema educativo, no solo de Colombia, es prácticamente del mundo. Hoy día tenemos, el principal problema para mí es que otra vez los valores se han perdido en la educación, no se refuerzan los valores más importantes, sino que estamos llegando a una educación masiva, masificante, estamos utilizando estos medios de comunicación tan veloces, tan profundos, para hacer cambios que la gente no tiene, digamos, cuando la gente no tiene sus bases siquiera, digamos, morales y éticas para saber qué es lo que está recibiendo en la información, y la información está superando la educación. Y eso es un problema que tenemos con todas las redes sociales, por ejemplo, y con todos los medios pues, que utilizan
manipulan, por ejemplo, cómo los políticos corruptos y los medios y la industria corrupta contaminan los medios de contaminación y mandan mensajes avasalladores, por ejemplo, de consumo, de mantener tiranos en los poderes. Obviamente en América Latina estamos rodeados de tiranías democráticas, pero que, digamos, bloquean los medios de comunicación y entonces los valores no se utilizan. Se emplea la educación para masificar esos modelos. Entonces, creo que la educación es fundamental, pero hay que replantearlas a fondo. Y creo que los medios de comunicación masiva en sí no son malos, son poderosísimos. Hay que, ¿qué tal si nosotros estos valores que defendemos estuvieran allí dominantemente? Tendríamos un proceso todavía mucho más interesante de cambio. Pero sentimos que no, que eso no es así, que hoy día, por ejemplo, las metas de los gobiernos es tener mayor cobertura sin calidad. Y igual en la universidad, en el sistema de formación secundaria, que son las universidades, primero es una pirámide de desigualdad, ¿no? Tenemos una base gigantesca de primaria, incrementando, pues, digamos, los niveles de bachillerato, pero a la universidad llega todavía 1 por 1000 o 2 por 1000 de la mayoría de los que se educan. Y dramáticamente, quiero decirles que en el campo, en Colombia, tenemos casi eh, varios millones de personas analfabetas, en pleno siglo XXI, en pleno siglo de las comunicaciones. Eso es dramático. Nadie está haciendo nada por eso, ¿no? Entonces, digamos que hay una asimetría muy grande. La educación privada cada vez es mejor, de mejor calidad. Alguna tiene una concepción de valores muy fuerte, pero la otra simplemente son negocios. Pero la educación pública está dramáticamente en un abismo frente a calidad, frente a valores, frente a procesos cognitivos. Entonces hay que hacer un cambio muy grande, pero sí, la educación es la única esperanza que tenemos para que cambie todo esto. Sí, por último, ¿cómo ve la juventud para afrontar el futuro? Bueno, la juventud es un tema muy genérico. Yo diría que eso está fragmentado totalmente como está fragmentada la sociedad, entre clases sociales, entre niveles sociales. Yo sería muy optimista con parte de la juventud, de la clase media, que tenga niveles, accesos de educación buenos si logramos que la educación cambie. Pero veo dramáticamente el problema de la educación, perdón, de la juventud, de los estratos más pobres, de las grandes ciudades de América Latina, que cada vez están sometidos más a una trampa en donde no hay educación, no hay oportunidades de trabajo y se meten en espirales de violencia dramáticos. Todo este tema, bueno, se liga con el narcotráfico peor, pero tenemos una espiral de violencia impresionante en la juventud y no vemos solución porque no hay oportunidades para ellos. Entonces, no solo en Colombia vivimos pues una crisis de violencia de muchos años, pero todos los países de América Latina, donde prácticamente la gente salió del campo a la ciudad y en la ciudad están hacinados en unas barriadas impresionantes, donde solamente está pelechando el mal, donde la gente ve, toda esa cantidad de jóvenes, ve una cantidad de aspiraciones frustradas y ve solamente en la ilegalidad la forma de subir rápidamente, porque es una sociedad que no tiene valores, donde todo lo que se consume es el dinero. Entonces hay que conseguir el dinero y con el dinero compras todo lo demás. Entonces entras a los círculos ilegales, en la violencia, en las bandas armadas, en el narcotráfico, en el sicariato. ¿Sí? Veo eso muy dramáticamente, eso no se ha corregido. Y frente a cada joven de clase media o clase, eh, digamos, pobre que trata de avanzar a través de la educación, por cada uno vemos 5 o 10 jóvenes que no tienen destino. Entonces, eso para mí es mucho más dramático, porque esa juventud rápidamente se vuelve, eh, entra a un proceso de madurez se aleja inclusive de la educación, porque en la medida que los que logran subir, mandan un mensaje a los demás, que eso es lo que hemos visto con el fenómeno del narcotráfico. Un, un, un capo del narcotráfico que llegue, todos los demás jóvenes quieren ser como él. ¿Sí? Hay un factor imitativo impresionante allí. Entonces necesitamos un trabajo muchísimo más fuerte
para que haya más equidad y que los valores que consideramos que, y que hablamos de la juventud, que son la fuerza del cambio, como están cambiando en otros países, por ejemplo, aquí necesitamos que se irradie más rápidamente esos valores y alejemos del riesgo, porque es que en este momento tenemos la juventud en riesgo, y eso es, digamos, parte de lo que quisiéramos cambiar rápido, ¿no? Más fuerte, ¿no? Entonces, no puede haber una visión de juventud, me parece a mí, porque tenemos muchas juventudes en una sola. Si vemos los jóvenes del campo, por ejemplo, para nosotros es muy triste. Tenemos cosas muy esperanzadoras con algunos casos, pero la mayoría, ¿no? La mayoría está sometida a todos estos fenómenos de migración, de falta de oportunidades, de falta educativa, de falta de una buena alimentación, o falta de oportunidades. Entonces, sí, considero que la fuerza de la juventud es la que puede cambiar esto, pero necesitamos que ser más equitativos. Nuestra sociedad es muy inequitativa en eso, sobre todo en oportunidades. Y los jóvenes lo que necesitan son oportunidades, lo que quieren son eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por No, compartir que tus conocimientos. disculpen que